¿Es cierto lo que han dicho? ¿Tendremos tarasca? Sí. ¿Has visto tú alguna vez que falle una mala noticia? ¿Y cuándo llega la señora condesa? Hoy, pero no te apures. Se alojará en casa del señor alcalde. Ay, pues menos mal. Pues otra, si llega también el señor conde, se juntarán aquí el agua y el fuego. Se pelearán hoy como ayer. Suegro y nuera rabian de verse juntos. Si no quedarán de uno y otro más que los rabos, ¡qué alegría! Por supuesto, al señor conde habremos de alojarle. Hombre, ¿qué duda tiene? No faltaba más. Yo digo, ¿vienen y se topan aquí por casualidad o es que se dan cita para tratar de asuntos de la casa? Porque de resultas de la muerte del condesito habrá enredos. Yo qué sé. La condesa Lucrecia vendrá, como siempre, a dar un vistazo a sus hijas. Sí, y a pagarnos la nulidad vencida por el cuidado, manutención y servicio de las dos señoritas que puso a nuestro cargo. ¡Ay, ruin pécora! Las tiene en este destierro para poder zancajear y divertirse sola por esos Parises y esas Inglaterras de Dios o del diablo. Tunanta. Lo que yo digo, Venancio, comprendo que su suegro, el señor conde de Abril, que es el primer caballero de España, y que lo digan, le tendrá tan mala voluntad a esa condenada extranjera de quien se enamoró como un tontaín a su hijo, que esté en gloria. Lo que no me cabe en la cabeza es que aparezca aquí si sabe que se ha de hociquear con ella, ¿o será que lo ignora? Oye, ¿qué piensas tú, hombre? Pronto hemos de ver si vienen a posta los dos o si la casualidad les hace empalmar en Jerusa. Y que no traerán ella y él las uñas bien afiladas. Créetelo, hemos de ver por tierra mechones de barbas blancas o de pelos rubios y tiras de pellejo. Porque si el conde don Rodrigo quiere a su hija política como a un dolor de muelas, ella en la misma moneda le paga. Y yo digo lo que tú. El pobre don Rodrigo viene a que le demos de comer. Así lo pensé cuando supe su viaje. Es cosa averiguada que no habrá traído de América el polvo amarillo que fue a buscar. Ha traído el día y la noche. Cuando embarcó para allá, había desperdigado toda su fortuna. Esperaba recoger otra que le ofreció el gobierno del Perú por las minas de oro que allá tuvo su abuelo, el que fue virrey. Pero no le dieron más que sofoquinas y ha vuelto pobre como las ratas, enfermo y casi ciego, sin más cargamento que el de los años que ya pasan de 70. Luego se le muere el hijo en quien adoraba. ¡Ay, infeliz señor! Venancio, tenemos que ampararle. Sí. No salgan diciendo que no es uno cristiano. ¿Quién lo iba a pensar? Nosotros, Gregoria, dando de comer al conde de Albrit, el grande, el poderoso, con su cálifa de reyes y príncipes en su parentela, el que no hace 20 años todavía era dueño de los términos de Laín, Jerusa y Polán. Díganme luego que no da vueltas el mundo.